Y bueno, amigos, cuando realmente piensen que no se puede llorar más, recuerden que siempre también vamos a tener al Atlético de Madrid, que en general nos da una cátedra de cómo realmente se llora, pero con ganas. Es una cosa impresionante que he visto en mi vida, sobre todo porque, muchachos, esto viene de un acierto arbitral. Imagínense ustedes, pónganse a pensar un momento si realmente les hubieran perjudicado. Es que, o sea, los lloros serían absolutamente impresionantes, ¿no? De todos modos, bueno, vamos a repasar unas cositas porque también han quedado cositas de el partido de ayer del Real Madrid. Pero bueno, nos ha dejado ahí una cosilla interesante para reaccionar de los lloros. Y también vamos a ver qué es eso. Bastante cero a la izquierda. Vamos a empezar con él. Metemos lo de Ceres y cerramos con lo de Molloro. La jugada y quiero que a la gente le quede claro. Me da igual si toca 1, 2 o 27. Bueno, no se desplaza con claridad. ¿Con claridad? Bueno, Siro, me está tomando el pelo. Puede ser que el balón se mueva 1 milímetro, 1 centímetro. Puede ser eso, sí, vale, te lo doy. Eso no es desplazar el balón con claridad. Entonces, primero, si no se desplaza el balón con claridad, da igual si lo toca 1, 2 veces o 30, porque ya no es la norma. Segundo, insisto, no es una regla de VAR. Y tercero, te vuelvo a decir, el árbitro no pita nada. Pasa esta jugada, el árbitro no dice pito, no vale, no. Se sigue la tanda de penaltis. Si el árbitro no pita, no puede haber corrección del VAR. Eso es de primero de VAR. En esta jugada, la UEFA le mete la mano en la cartera al Atlético de Madrid. Esto es así. Yo no estoy culpando al Madrid. Estoy diciendo que la UEFA le mete la mano en la cartera al Atlético de Madrid. Podría impugnar la tanda de penaltis. Y hay precedentes. Y le van a dar la razón. Luego está otro tema, que es si el Atleti va a impugnar o no va a impugnar. Yo ahí no me meto. Las 3 cosas que he dicho van a misa. He dicho 3 puntos. Si eres capaz de rebatirme el 1 y el 2, eres un fenómeno. Esa es la jugada y quiero que a la gente... Hola. Bueno, ahora sí, recuperamos el audio ahí un poco. Muchachos, ¿qué les puedo decir de esto? Es impresionante porque básicamente está diciendo es que no me importa si toca o no toca el balón. O sea, mira, yo de verdad me pongo a escuchar a esta gente y digo, es que son sencillamente maravillosas. Dice, no importa si la toca 35 veces, no se desplaza el balón con claridad, cuando yo tengo entendido que la tal norma esta añade que si se toca el balón con las 2 piernas, en este caso con los 2 pies, el penalti debe ser anulado. Por cierto, hoy estaba revisando una jugada de Griezmann en una eliminatoria de Champions que tuvieron el Real Madrid, un gol que mete Griezmann de penalti, que le toca 2 veces con los 2 pies y no la anularon. Así que es lo que les estoy diciendo, es increíble, pero bueno, les ha venido como anillo al dedo para tapar la mediocridad de equipo que son y lo mediocre que es Simeone y compañía. Es que les ha venido como anillo al dedo, por lo menos ahí. En ese caso, lo que está diciendo este hombre básicamente es que la UEFA se ha metido directamente a perjudicar al Atlético de Madrid, es lo que he escuchado, ¿no? Que le ha robado directamente, aunque bueno, por lo menos añade que no culpa al Real Madrid. Interesantísimo. Aquí está lo de Cerezo. Y el miércoles por la noche, después de un incidente con un aparato o un sistema o una herramienta que es terrorífica, que es malísima y que no vale para nada más que para perjudicar equipos, que se llama VAR, pues nos truncaron una de las máximas ilusiones, que era continuar en la Champions. Veo que tenemos varias cosas en común. No le gusta el VAR. A mí no me gusta el VAR, pero no es que lo diga ahora. Lo he dicho siempre y yo no critico al VAR por el error del otro día, que tuvo el VAR además. Porque no es un error del árbitro, es un error del VAR. Que no sé dónde vieron que el balón tocaba 2 veces en la misma pierna de un jugador, ¿no? Pero el VAR es una herramienta que es conflictiva, no es segura y sobre todo todos creemos que se trajo el VAR para que el fútbol fuera más justo. Y yo creo que se ha traído el VAR para que el fútbol sea más injusto. Bueno, la lloradera que tiene esta gente es digna de admirar, se los digo totalmente en serio. Por cierto, Cerezo y compañía no utilizan la misma norma o no aplican la misma norma para ellos añadir cuando básicamente les favorecen, que ha sido un montón de veces también. No vengan ahora a venir a echarme cuento a mí, varias veces ha sido el Atlético de Madrid favorecido ante las circunstancias que se presentan, ¿no? Vamos a cerrar con lo que les dije, muchachos, de Mollorons, que es que también me parece increíble. Esto ya no va, por lo menos el programa no va con el tema del partido de Champions, esto va directamente del partido de ayer del Real Madrid versus Villarreal y me pareció maravilloso porque no jugó Vinicius y bueno, ya se imagina más o menos por dónde va la cosa. Podría computar y luego, sí, es verdad, yo creo que el Madrid en la primera parte ha jugado mucho más cómodo sin Vinicius, pero muchísimo más cómodo. Es que al final Rodrigo, del cual personalmente yo creo que
o sea, siempre he dicho que es de los tres el mejor. Porque... Pensaba que os hablas de mí. No, bueno, también, de ti también. Rodrigo Gómez, actuando por izquierda, tiene un desequilibrio y tiene un sentido del fútbol colectivo realmente apasionante. O sea, es un futbolista para tener muy en cuenta. Y me ha dado la sensación de que Vinicius encuentra más Bellingham encuentra más espacios para llegar desde la segunda línea, que Mbappé está más activo, se mueve más, puede combinar o ha combinado mejor con la segunda línea, con Camavinga. Bueno, al final, si el Madrid ha filtrado tantas veces de manera interesada la oferta de Arabia, es por algo. Y por algo, sumado a la actitud que acostumbra tener ese chico en el terreno de juego, en relación a los espectadores rivales y a los compañeros de otros equipos, pues al final, lógicamente, el Madrid se casa. Yo creo que hay un punto, claro, que debería verse bien, que es ese rondo que te digo yo, mediada la segunda parte, que Vinicius se harta de pedir la pelota y los compañeros lo ignoran de una manera tremenda. Es más, aparece desde atrás Lucas Vázquez, recibe la pelota y prefiere jugarla hacia el otro costado. Es que me da la sensación de que Vinicius no le apetece jugar, ¿eh? No, yo creo que sí que A ver, para empezar un poquito, entrar un poquito aquí, es que me parece increíble lo que este señor es capaz de inventar y de manipular. O sea, básicamente lo que está diciendo este hombre es que sus compañeros no le pasan la pelota. En principio intentaron vendernos, muchachos, recordarán ustedes, intentaron vendernos que Mbappé y Vinicius no se llevaban bien, no solamente fuera del terreno de juego, sino que dentro del terreno es que no se hallaban. Es básicamente lo que decían, que Vinicius no le pasaba la pelota, que no sé qué, que no sé cuál. Es lo que en su momento nos intentaron vender y yo creo que ustedes lo recordarán seguramente, ¿no? Ahora es que los jugadores no conectan con Vinicius porque les da la puta gana en un tipo como... O sea, es que, de verdad. le apetecía jugar. Lo que pasa es que... Pues qué problema, ojo. Yo creo que sí que le apetecía jugar. Lo que pasa es que sus compañeros, pues, da la impresión de que se dan cuenta de que sin él el juego del Madrid es más fluido. Eso no quita que tenga velocidad, eso no quita que tenga velocidad, que tenga desborde, que sea cuando llega a línea de fondo siempre acaba dando un pase interesante al que viene de atrás, al que viene de la segunda línea, pero lo que se desprende... Es que ese, por ejemplo, es un buen debate. O sea, al final... A ver, es que ¿qué quieren que les diga? Los compañeros se dan cuenta que el juego del Real Madrid es más fluido y mucho mejor sin Vinicius que con él, ¿no? Es lo que están diciendo. Yo, honestamente, muchachos, ayer no vi un partido que haya sido una locura. Oh, wow, el Madrid sin Vinicius. O sea, ¿verdad? No lo vi. No sé este hombre si ve el fútbol con los que tiene aquí de frente. No sé realmente. Tampoco es que Vinicius haya hecho gran cosa, pero que alguien se atreva a soltar semejante barbaridad es que es cuanto menos llamativo. No vamos a seguir escuchando porque ahí Rodri Fáez añade algo. De perfiles, Rodrigo Gómez tiene un problema, claro, y tú lo sabes perfectamente. Es decir, que si mañana Vinicius se va, ponte, o quiero decir, en verano se va a Arabia, el de la izquierda es posible que sea Mbappé y que deje el centro para Endrick, no sé, es una opción. Y que luego Rodrigo mantenga ese mismo rol de vez en cuando jugar en la izquierda, de vez en cuando jugar en la derecha, porque es un problema. Pero la base que yo lanzo, o la pregunta para el debate, que también el chat puede unirse, claro, es ese. Si a nivel, en igualdad de condiciones, prefieren el desborde, el desparpajo, la velocidad, la explosividad, el regate de Vinicius, o el juego de equipo de Rodrigo, ¿no? Luego otra cosa, Cris, perdona, Caro. Vinicius es un futbolista que genera mucha animadversión. Sí. Ojo a esto, porque dice que Vinicius es un futbolista que genera mucha animadversión. Genera mucha animadversión. Hoy la bronca constante a Vinicius cuando se ha ido a calentar ha sido tremenda. Cuando ha llegado el Real Madrid al Estadio de la Cerámica, los compañeros de Mundo Deportivo han colgado un vídeo en el cual se escucha a la gente tildar de, y no lo digo yo, se escucha en el vídeo, ladrones. Es decir... Sí, pero eso no es culpa de Vinicius. No es culpa de Vinicius. Quiere decir que al final, que el ambiente ya viene caldeado por un costado. Claro, si aparece una figura como la de Vinicius que encima caldea más, sí, pues pero eso... Hoy, por ejemplo, tampoco ha sido... No, pero que ya la cosa está como viciada. Cuando aparece Vinicius, la gente rival no le hace ningún tipo de gracia. No sé realmente qué opinan ustedes y no me quiero enredar mucho, pues básicamente allí y este hombre, mira, una de las cosas que añade es que el Madrid ha filtrado muchas veces lo de la oferta de Arabia por algo tienen unas ganas de cargarse a Vinicius al punto de que son capaces de añadir cosas como que el Madrid juega mejor sin Vinicius, Rodrigo es mejor que Vinicius, Mbappé es mejor que Vinicius, Brahim es mejor que Vinicius, la actitud de Vinicius, o sea, es absolutamente increíble. Ojalá que el Madrid y Vinicius pronto sellen esa renovación y les manden a tapar la jetota a estas sinvergüenzas. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Quisiera saber sus opiniones allá en los comentarios y lo de siempre, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video.